¿Está bien si grabamos? Sí. Sí. Muy Sí. bien. Ok, entonces, pues ya estamos grabando. Y bueno, les decía la vez pasada que utilizamos la parte que ya habíamos visto de permutaciones para definir los determinantes. Entonces, digamos, nos podemos basar en la solución de un sistema de ecuaciones, ya sea de 2x2 o de 3x3, para encontrar este número que aparece en el denominador en las soluciones, ¿no? De la X y de la Y o de la X, Y y Z. Y el número que aparece, entonces, lo podemos expresar utilizando esta notación de las permutaciones como una suma del producto de los números que están en la matriz en cierto orden, dependiendo de cada una de usando cada una de las permutaciones. Entonces, en esta suma tenemos nosotros n factorial permutaciones. Y bueno, entonces decíamos que me voy a valer de algunas propiedades de los determinantes para ya hacer el cálculo, porque si nos basamos en la definición, pues es interminable el cálculo de un determinante, porque pues imagínense, tendremos que hacer, digamos que si es una matriz de n por n, tendríamos que hacer productos de n números con un total de n factorial. Entonces, pues eso crece rapidísimo. Y bueno, las propiedades que habíamos visto, las básicas, son 4. En la primera dice que si un renglón, yo lo expreso como una suma de dos renglones, entonces puedo separar el determinante, ¿no? Donde en la primera matriz es uno de los sumandos del renglón y la otra matriz, pues la única diferencia pues es ese renglón. Después vimos una segunda propiedad donde tenemos nosotros que si un renglón yo lo puedo expresar como otro renglón por un múltiplo, un escalar, entonces escalar yo lo puedo sacar del determinante. ¿Sí? Y entonces en la tercera propiedad que habíamos platicado nada más, dice que si yo tengo una matriz y yo cambio, ¿verdad? Intercambio dos renglones, entonces sus determinantes solamente van a diferir en el signo. Entonces, si hago un número par de cambios de renglones, pues obtengo el mismo determinante, y si hago un número impar, pues voy a obtener el negativo. Y finalmente, que el determinante de la matriz identidad, que es la que tiene unos en la diagonal, en todos los elementos de la forma A y I. ¿Sí? Aquí en este caso, ¿verdad? Los elementos de la forma, aquí tenemos, ¿no? Elementos A y J, vale 1 si I es igual a J, ¿no? I es igual a J. Y va a ser 0 si I es distinto de J. Entonces, me queda entonces ese determinante es igual a 1, porque de todas esas sumas, de todas las permutaciones, la única que no cambia ningún renglón y ninguna columna, pues es la identidad. Todas las demás me cambian algo, y entonces, pues si hay un cambio, pues ese elemento resulta ser 0. Entonces, nada más estaba pendiente aquí la propiedad 3, donde, bueno, aquí, en este caso, ¿verdad? Es a través de vemos una transposición, ¿sí? Donde si yo hago ese cambio, ¿verdad? Me queda entonces el determinante nada más cambiado por el signo, ¿no? Entonces, en esta propiedad 3
3 tengo yo que, si A, entonces es la matriz que teníamos aquí, ¿no? La R1, R2, hasta RI, lo voy a poner así, R1, R2, RI, luego RJ y RN. Y A', entonces es la misma matriz, bueno, no es la misma, donde tomo la matriz A y cambio aquí el renglón I por el renglón J. ¿Sí? Entonces todos los demás quedan iguales. ¿Sí? Entonces tengo yo que, entonces la matriz A, yo le puedo poner aquí matriz, puede ser una matriz que le pongo aquí A y J, y esta matriz la pongo con B y J. Entonces B y J. Con I y J, pues de 1 hasta N, ¿no? Tenemos I va de 1 a N y J también va de 1 a N. Bueno, entonces en este caso, fíjense que la B y J va a ser igual a la A y J para toda I y J con I distinto de R e I distinto de, perdón, ¿saben qué? Le voy a, en lugar de I y J, voy a llamarle mejor R y S. Aquí R y S, ¿no? Para usar I y J como los demás coeficientes. Aquí sería S y R. Entonces, R minúscula y S minúscula. ¿Sí? Entonces, I distinto de R, I distinto de S, y luego B, R, RJ, luego como A, S, J, y para toda J, y luego BSJ va a ser ARJ para toda J, ¿no? Desde 1 hasta N. ¿Sí? Entonces lo que estoy haciendo son este cambio de renglones, ¿no? Cambio el renglón R por lo mando para acá al renglón S y el S lo mando al R. Bueno, entonces aquí lo que podemos hacer es utilizar una, bueno, aquí el determinante de A, entonces el determinante de A me quedaría como la suma sobre las sigmas en Sn de epsilon sigma, que ya vimos que era el signo de A1 sigma de 1 por A2 sigma de 2. No va a caber aquí, lo voy a mandar abajo. Entonces, el determinante de A es la suma sobre las sigmas en Sn de epsilon sigma de A1 sigma de 1, A2 sigma de 2, etcétera, hasta AR sigma de R, y etcétera, hasta AS sigma de S, etcétera, hasta AN sigma de N. Entonces destaco, ¿sí?, los elementos del renglón R y del renglón S. ¿Sí? Entonces, para cada elemento tiene ahí sigma de I, ¿sí? Y entonces nosotros podemos definir la permutación tau como tau de I, lo defino como sigma de I para toda I distinto de R y de S. Y luego tau de R lo defino como sigma de S y tau de S lo defino como sigma de R. Entonces,
¿qué es lo que estoy haciendo ahí? Estoy transponiendo los elementos R y S. Entonces, tau es una transposición de sigma. Y se acuerdan que si yo transpongo dos elementos, habíamos visto cuando estábamos viendo las permutaciones, que entonces cambia la paridad. Cambia entonces el número de inversiones que tengo que hacer. Y entonces, entonces sigma y tau, por lo tanto sigma y tau tienen distinta paridad. Tienen distinta paridad. O sea, el número de inversiones. Y entonces resulta que si yo me fijo en epsilon sigma, ¿sí? Y me fijo en epsilon tau, que se acuerdan que era más menos 1, pues van a cambiar en el signo. Entonces, epsilon sigma va a ser menos epsilon tau, o epsilon tau va a ser menos epsilon sigma. ¿Sí? Porque por la paridad que tiene. Bueno, entonces, si yo sustituyo entonces aquí las A's pues por las B's, entonces tengo yo aquí que el determinante de A, bueno, como teníamos nosotros era la suma de las sig sobre las sigmas en Sn de epsilon sigma, de A1 sigma de 1 por A2 sigma de 2, etcétera, hasta AR sigma de R, etcétera, hasta AS sigma de S, y AN sigma de N. Y entonces, fíjense, yo puedo cambiar las A's por las B's. Entonces, sigma con epsilon sigma, con las sigmas en Sn. Y entonces me queda B1 sigma de 1, B2 sigma de 2, porque las A y las B son todas iguales, excepto para R y S. Y entonces aquí en lugar de AR sigma de R me queda BS, pero la sigma no cambia, sigma de R. Y aquí me queda BR, pero con sigma de S, la sigma no cambia. ¿Sí? Y AN, BN, perdón, que es igual que AN, sigma de N. Entonces todas estas no cambian, la acepto en donde están la R y la S. ¿Sí? Ahora, entonces, si yo cambio ahora la sigma por la tau, entonces, si yo aplico una tau a todas las sigmas, ¿sí? Entonces obtengo todas las permutaciones otra vez, ¿sí? Con una transposición, ¿sí? Es la composición de dos biyectivas, entonces obtengo otra vez una función biyectiva, y al ir sobre todas las sigmas, entonces vuelvo a tener aquí, ya no sobre las sigmas, sino sobre las taus, ¿sí? Y entonces, si sustituyo aquí por epsilon tau, entonces, como sigma y tau cambian de paridad, entonces tengo que ponerlo menos para que se conserve la igualdad. ¿Sí? Y entonces puedo poner B1, tau de 1, porque no cambia. B2, tau de 2, porque sigma y tau coinciden, ¿verdad? Como vemos aquí, sigma y tau coinciden en todas, menos en R y en S. Y entonces, para conservar la igualdad, entonces BS, y entonces sigma de R, fíjense que es igual a tau de S. Entonces aquí pongo tau de S, y BR, tau de R, porque sigma de S es tau de S. Entonces, y finalmente aquí BN, tau de N, que no cambia ahí. ¿Sí? Entonces,
pues el menos lo puedo sacar y entonces esto me queda menos. Este es el determinante pues, de A'. ¿Sí? Entonces, donde A' resultó del intercambio de los dos renglones. Bueno, entonces, si hago un cambio de renglones, intercambio de dos renglones, va a cambiar la paridad del determinante. Pero estas son las 4 propiedades básicas y con esos podemos demostrar otras propiedades, como la vez pasada les mencionaba, por ejemplo, tengo otra propiedad. Aquí la ponen como 5, pero sí, dice que si A y A' tienen dos renglones, ¿sí? Si A y A' son matrices de n por n, acuérdense que solamente podemos hablar del determinante de matrices cuadradas, tienen, no, si A, ahorita nada más es A, si A tiene dos renglones iguales, entonces, ¿a qué será igual el determinante? ¿Sí? Fíjense, si tiene dos renglones iguales, ¿qué pasa si los intercambio? Esos dos renglones iguales. Al intercambiarlos, queda la misma matriz. Ajá. Pero, o sea, al intercambiarlos, obtengo una matriz A', que es igual a A. ¿Sí? Por la propiedad de esta 3, el determinante de A' dice que es menos el determinante de A. Pero, por otro lado, como A es igual a A' es igual a A, entonces esto es igual al determinante de A. Y entonces, como pues esto es un número real, ¿qué número es igual a su negativo? 0. Pues el 0, ¿verdad? Es el único número que es igual a su negativo. Entonces, quiere decir que este determinante es 0. Entonces, si una matriz tiene dos renglones iguales, entonces su determinante es 0. Obviamente también si una matriz tiene un renglón de ceros, entonces aquí puedo poner propiedad 6. Si A tiene una matriz de n por n, tiene un renglón de ceros, un renglón de ceros, entonces su determinante también es 0. Ahí utilizamos la propiedad 2, ¿sí? Que dice que si yo puedo factorizar un número en un renglón, entonces ese número lo puedo sacar del determinante. Entonces, si tengo puros ceros, pues pongo 0, pues por lo que sea, incluso los mismos ceros, saco el 0 y entonces 0 por lo que sea, pues me da 0. ¿Sí? Otra propiedad, esta, digamos, resulta muy útil ya para el cálculo de los determinantes, es que me dice, entonces, propiedad 7, dice que si A' se obtiene de A, una matriz de n por n, sumando a un renglón, un múltiplo de otro renglón, obviamente un renglón distinto, ¿eh? Entonces, A y A' tienen el mismo determinante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo A y tomo un renglón y le sumo un múltiplo, por ejemplo, si yo tengo el renglón I, ¿sí? Y entonces RI', el renglón I' de A es el que había en A, que es RI, más un múltiplo de otro renglón RJ, ¿sí? Entonces, al tomar el determinante de A', puedo separar
¿sí? Entonces va a ser el determinante de la matriz A más lambda veces la matriz que tiene dos renglones iguales, ¿no? Va a tener, en el renglón I tiene RJ y luego en el lugar J también tiene RJ. Y entonces, por la otra propiedad que vimos, pues ese determinante es 0 por lambda, pues sigue siendo 0. ¿Sí? Entonces, el determinante de A y el de A', pues siguen siendo lo mismo. Y entonces, si en lugar de multiplicar un renglón nada más, le sumo un múltiplo de muchos renglones, pues sigue siendo lo mismo. Ajá, entonces, esta propiedad me puede servir para ya el cálculo, ya en la práctica, para calcular determinantes. ¿Sí? Entonces, lo que trato de hacer es ir eliminando, o sea, tratando de hacer ceros en algunos renglones para poder, entonces, calcular más fácilmente el determinante. Y nos va a servir algo que es lo que se llama el desarrollo, ¿sí? Se llama el desarrollo, que tal vez muchos ya conozcan esa forma de calcular determinantes. Desarrollo por menores de un determinante. Aquí ya no voy a entrar en los detalles, pero, por ejemplo, si yo Profesor, antes de que proceda, ¿cree que le pueda regresar rápido a la propiedad? ¿A la página anterior? ¿Eso me dices? ¿Sí, Pablo? Perdón, mi internet está inestable, pero sí, soy Pablo. Se me fue la propiedad 5 y 6. ¿Cree que le pueda regresar rápido, por favor? Sí, sí, ahí está. A ver, esta es la 5. Esta es la 6, la 5. ¿La 6 no le está? Ah, Esa está ya la vi. abajo, ahí en azul. Dice que si A tiene un renglón de ceros, entonces su determinante es 0. Y esto es gracias a la propiedad básica 2, donde dice que si un renglón puedo factorizar un número, entonces el número lo puedo sacar del determinante. Si el renglón es 0, pues puedo factorizar el 0. Sí, vale, profesor, muchas gracias. Ok, muy bien, entonces esta propiedad 7 es muy útil porque ¿sí? Me dice que entonces yo le puedo sumar a cualquier renglón múltiplos de otros renglones y el determinante sigue siendo el mismo. ¿Sí? El cálculo determinante. La matriz que está involucrada va a ir cambiando, pero sus determinantes van a ser iguales. Entonces, esta propiedad llevada muchas veces se utiliza para el cálculo de un determinante, junto con este desarrollo por menores de un determinante. ¿Sí? Entonces, tenemos nosotros que si yo, por ejemplo, si yo tengo una matriz a ver, si A es la matriz A1, 1, A1, 2, hasta A1N, bueno, lo voy a poner aquí, y A1J hasta A1N, aquí me voy a saltar varios, y pongo el I, AI1, AI2, aquí voy a poner AIJ, y hasta A y N, y así me voy hasta el final. Sería AN1, AN2, que sería ANJ, hasta ANN. Si tengo esta matriz, entonces yo puedo hablar del determinante de A. ¿Sí? Entonces, yo le voy a llamar el menor. Entonces, es una definición. Entonces, el menor del elemento AIJ
sí, que es el que está aquí, ¿verdad? Este que está aquí en medio. El menor del elemento A y J es el determinante de la matriz que le voy a llamar A y J, así, A y J. Bueno, más bien lo voy a poner de la submatriz, que habíamos hablado de eso, de las submatrices, de la submatriz A y J de A, que se obtiene eliminando el renglón I y la columna J. El renglón I y la columna J. ¿Sí? Fíjense aquí, si yo me fijo donde está A y J y elimino este renglón y esta columna, entonces el número de renglones se reduce en 1 y el número de columnas se reduce en 1. Entonces fíjense que por lo tanto esta matriz A y J pues es una matriz de n-1 por n-1 con elementos en R. Entonces cambia y ahora ya es una matriz de n-1 por n-1. ¿Sí? Entonces obtengo una matriz de orden 1 menos. Bueno, entonces si nos vamos directamente a este desarrollo, bueno, hay un resultado antes también que pone, que me dice que si, nada más voy a poner el resultado, es una propiedad. Entonces, ponen aquí como propiedad 8. Entonces, propiedad 8 dice que si yo tomo, si A igual a A y J y es una matriz de n por n, entonces la transpuesta de A, ¿se acuerdan que es la transpuesta? ¿Sí? Es la matriz B y J. Entonces A y J, la transpuesta de A, o sea, la matriz transpuesta de A. ¿Sí? Entonces, es tal que la transpuesta de A, su determinante es igual al determinante de A. A y A transpuesta tienen el mismo determinante. ¿Sí? Entonces, aquí en la matriz, aquí tenemos nosotros que B y J es lo mismo que AJI. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en la transpuesta lo que hacemos es que cambiamos en los renglones? ¿Sí? Por ejemplo, aquí si yo tengo que A es la matriz 1, 2, 3, 4, entonces la transpuesta lo pongo como renglones, ¿sí? Y entonces me quedan los renglones como columnas y las columnas me quedan como renglones. Y entonces este resultado, esta propiedad me dice que los dos determinantes valen lo mismo. ¿Sí? Y esto, bueno, la prueba está basada en
si yo transpongo, o sea, si intercambio la I con la J, entonces esto me da lugar a si yo lo pongo en la forma así, ¿no? De B, I, sigma de I, ¿sí? Entonces, a la hora de voltearlo, me queda me queda como A, sigma de I, ¿no? Pero entonces esto yo lo puedo cambiar por la inversa, ¿sí? Porque la inversa, entonces esto me quedaría así como B, bueno, me quedaría así como A, me quedaría en lugar de sigma de I, digamos que sería esto sigma la menos 1 me quedaría I, sigma la menos 1 de I. Ajá. Y para voltearlos, pues utilizo otra vez la B. Entonces, esto me queda B. Sigma, perdón, no al revés, me queda, a ver, A. Sigma de I. Entonces, si hago, entonces, me queda como me queda aquí. A. Sigma de 2. A ver cómo está aquí. B. Sigma. Ajá. Entonces me queda sigma y esta es una J. A ver, sigma de 1, 1. Así, entonces esto me queda, y si lo multiplico por sigma la menos 1, esto me queda ahí, sigma la menos 1, de I. Pero al hacerlo, bueno, no, a ver, si le hago, a ver, si lo cambio, me quedaría, o sea, me quedaría A y sigma a la menos 1 de I. Pero entonces me quedaría, esto es lo mismo que B, si no es igual, esto me queda B, sigma a la menos 1 de I, y, y entonces tengo yo, ¿no? Entonces ya que B y sigma de I, al multiplicarlo, ¿no? Al tomar la inversa, entonces sigma, me queda sigma a la menos 1 de I, y aquí sigma de sigma a la menos 1 de sigma de I, me queda I, y eso entonces sería AI, sigma a la menos 1 de I. Ajá. Entonces, el determinante utilizando la B, o sea, utilizando la A transpuesta, el determinante que sería utilizando esto de acá, ¿sí? Después de aplicar sigma a la menos 1 me da esto, pero vimos, bueno, nada más en el ejemplo de S3, habíamos visto que si yo tomo todas las permutaciones y tomo todas las inversas, entonces para cada elemento, para cada permutación, yo tengo una inversa, ¿sí? Y todas son distintas. Entonces puedo expresar todas las permutaciones en términos de inversas. Y entonces me quedaría esto de acá, estoy expresando en esta de acá, pues estoy expresando otra vez el determinante de A, pero en términos de las inversas. Y como con esas recorro todo, o sea, lo único que cambia es el orden en que estoy tomando las sigmas, pero pues me queda igual que lo que tenía, ¿no? Entonces
me queda que es el determinante de A, ¿no? Y bueno, esta propiedad me va a servir para que en el desarrollo por menores de un determinante, yo puedo utilizar no solamente un renglón para hacer el desarrollo, sino también puedo usar una columna. ¿Sí? ¿Cómo le hago? Pues si transpongo, entonces utilizo por renglón, ¿sí? Y luego pues vuelvo a transponer y ya me queda por columna. Entonces, si yo tengo una matriz, entonces, si yo tengo una matriz A igual con A11, A12, así está A1, bueno, ahí voy a poner A1J hasta A1N, así otra vez hasta J, A y 1, A y 2, aquí A y J, A y N, y aquí AN1, AN2, hasta ANJ, ANN. Entonces yo tengo esta matriz, ¿sí? Entonces yo puedo calcular el determinante de A través de cualquier renglón o de cualquier columna, ¿sí? Y entonces esto me quedaría aquí menos 1, me va a quedar menos 1 a la I más 1 por el menor, A y 1. ¿Sí? A y 1, el menor. Luego, más menos 1 a la I más 2 con el segundo elemento, ¿no? O sea, tomo primero este, luego tomo este, entonces por el menor, ¿no? Me queda por el menor de A y 2, que es la submatriz, ¿no? Que se obtiene de A eliminando el renglón I y la segunda columna. Y así me voy, ¿no? Con todos los demás. Entonces el término genérico va a ser menos 1 a la I más J por A y J. Me faltó aquí menos 1. Me queda... sí. Sí, aquí me faltó porque este elemento sale de la matriz. Aquí me falta A y 1. Aquí me queda A y 2. Aquí me queda A y J por el menor. A y J. Más, y así me voy hasta el final. Menos 1 a la I más N de A y N. Si queda ese elemento, porque ese elemento, si yo escribo la matriz, ¿esto cómo lo puedo ver? Yo puedo escribir la matriz A, fijándome en el último, en el renglón I, entonces pongo A y 1 y luego puros ceros, más la siguiente matriz sería todo lo demás igual, pero en el renglón I quedaría 0, o sea, sería así, ¿no? Voy a poner el primero. A ver, esta matriz es la suma de todas estas matrices. La primera aquí quedaría A11, A12. Aquí, bueno, no voy a poner el elemento J, nada más A y N, y etcétera, ahora sí. Y aquí pongo A y 1, luego ceros, ¿sí? Etcétera. Y aquí pongo AN1, AN2, hasta ANN, ¿no? Este sería el primer elemento. En la siguiente matriz, en lugar de tomar AI1, pongo un 0 ahí y en el siguiente elemento sí pongo AI2. Ajá. Entonces, bueno, no es que la matriz sea eso, sino más bien el determinante, ¿no? El determinante de esta matriz. ¿Sí? El determinante de esta matriz lo puedo expresar como el determinante de este. Entonces sería, por las propiedades, ¿no? Sería este determinante más el que sigue, más el que sigue, más así hasta el último, ¿no? Desarrollando, ¿verdad? Porque vimos que si un renglón lo expreso como la suma de 2, entonces yo puedo
expresar el determinante como la suma de dos matrices donde cambia nada más ese renglón. Bueno, entonces, de ahí, ¿verdad? Entonces, AI1 yo lo puedo sacar del determinante como un factor y entonces por eso es lo que me queda aquí, ¿no? Este número, menos 1 a la I más 1 por ahí 1, etcétera. Y hasta el final, por el menor, que sería A, A y N. Y entonces, de esta manera puedo obtener o hacer el cálculo de una matriz. Fíjense que si yo hago esto nada más sin utilizar las propiedades, esto es equivalente casi a la definición, porque lo que estoy haciendo aquí es que tengo este determinante de orden n, o sea, si A es una matriz de n por n, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿cuántos sumandos tengo aquí? Entonces, tenemos aquí, tenemos 1, 2 hasta n. Tenemos n sumandos. ¿Sí? D es unos números que multiplican a matrices, a determinantes de matrices de orden n-1. N sumandos de, bueno, de sumandos donde hay un determinante de orden n-1. Ajá. Y entonces, ahora podemos hacer lo mismo para cada uno de los determinantes de orden n-1. Por ejemplo, yo ahora tomo el determinante de AI1, ¿sí? Entonces, a su vez lo puedo expresar como una suma de n-1 sumandos, donde en cada sumando hay un determinante de orden n-2. ¿Sí? Entonces, a final de cuentas, voy a tener n por n-1 por n-2 por n-3, así hasta n factorial. Entonces, a final de cuentas, pues no me voy a ahorrar nada haciendo el desarrollo por menores, ¿sí? Porque lo que tenía yo en la definición original pues era un n factorial. Y aquí tengo que hacer prácticamente lo mismo. Entonces, me va a servir el desarrollo por menores, pero combinado con las propiedades. Ajá. Entonces, ya en el cálculo de determinantes, lo que podemos hacer entonces es justamente combinar el desarrollo por menores junto con las propiedades, especialmente esta propiedad de que yo a un renglón le puedo sumar un múltiplo de otros renglones, o sea, bueno, la suma de múltiplos de otros renglones y de tal manera que el determinante no cambie. Y bueno, pues lo que vamos a hacer entonces la próxima vez, antes ya de entrar a los sistemas de ecuaciones, va a ser pues hacer el cálculo de algún determinante, utilizando pues tanto el desarrollo por menores como precisamente estas propiedades. Ok, bueno, no sé, aquí me fui un poco rápido en esta parte, pero creo que, o sea, lo más importante es, yo creo que podamos nosotros poder calcular determinantes. Entonces, la próxima clase, pues vamos a tomar pues un ejemplo nada más y ver cómo podemos hacerlo y ya empezar con los sistemas de ecuaciones. ¿Ok? Bueno, entonces voy a dejar de... voy a tener la grabación.